qué nos dicen las guías europeas y también cuál es la importancia de lo que se está haciendo aquí en México, porque ya se lanzó en el 2014 las guías del manejo de urticaria, las guías mexicanas, y están publicadas en la revista de Alergia México. Entonces, la urticaria pues, es un padecimiento súper común en la consulta de todo pediatra, de todo médico general y pues más también de nosotros los alergólogos, pero principalmente es el médico de primer contacto, el pediatra, el que tiene que ver con este paciente y el que va a hacer una primera intervención. Urticaria viene de la palabra ortica o ortica y viene porque cuando uno tiene algún contacto con esta planta, que es de la familia de las urticáceas, del género Urtica, pues al tener contacto con la piel hace una liberación de histamina y produce entonces las clásicas ronchas. De allí entonces el nombre de urticaria, por lo que la reacción que produce esta planta del género Urtica. Antes de platicar cuáles son las causas, cuáles son las manifestaciones y cómo se maneja, tenemos que saber de dónde viene toda esta producción de ronchas. Y la célula por excelencia que presenta o que es la encargada de la producción de todos los mediadores que van a estar involucrados en la aparición de ronchas es el mastocito o la célula cebada, que es uno de los amigos aliados de nosotros los alergólogos. Cuando el mastocito ya tiene en su superficie expresión de receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina E, luego de haber tenido una exposición a un alérgeno, cuando ese mastocito está expuesto a un antígeno, cualquier antígeno o alérgeno, se le va a llamar alérgeno o antígeno a cualquier sustancia o proteína o producto proteico que va a hacer una reacción en el sistema inmunológico y que va a desencadenar una respuesta inmunológica. En este caso, el alérgeno se va a unir a las inmunoglobulinas E que ya están pegadas en la célula o en la membrana plasmática de la célula cebada y va a desencadenar una serie de liberación de mediadores, los cuales son los mediadores preformados que se liberan en minutos, y estos tenemos la histamina, las proteasas, el factor de necrosis tumoral alfa y los proteoglicanos, y posteriormente vamos a tener la liberación de mediadores formados de nuevo o neoformados, como los leucotrienos, las prostaglandinas, los cisteínoglucotrienos y el LTB4, ¿no? Los liberadores preformados y los mediadores liberados de novo son los causantes de las manifestaciones de manera temprana en una reacción alérgica. Decimos manera temprana, son las primeras 1 a 4 horas, o sea, las primeras 4 horas, que nos van a dar los síntomas de edema, broncoconstricción, vasodilatación en piel, que se va a manifestar como la formación de un abón o una roncha. Y posteriormente esta célula cebada va a liberar otros mediadores como las citocinas y quimiosinas, pero ya de manera más tardía, ya pasadas unas horas. Aquí tenemos los interleucina 3, interleucina 4, interleucina 5, que son las clásicas interleucinas de la mediación TH2, que es lo que media la alergia, y vamos a tener como resultado reacciones alérgicas o manifestaciones tardías que van a estar caracterizadas por la inflamación persistente y el reclutamiento celular. Reclutamiento al sitio de la lesión, ya sea en bronquios, en piel o gastrointestinal o nariz, de células como los eosinófilos, neutrófilos, linfocitos y basófilos, o sea, mayor llamado a mayor cantidad de células del sistema inmunológico que van a ayudar al mastocito a entonces formar todo este tipo de lesiones. Esto es importante porque la base de nuestros tratamientos, como siempre, es la histamina, y es por eso que aquí debemos de conocer que la histamina es uno de los primeros mediadores que van a estar involucrados en la formación de estas ronchas o abones, pero también tenemos que tener en cuenta que hay producción de esto que tenemos aquí, leucotrienos, y también reclutamiento celular para los otros tipos de manejos que vamos a dar posteriormente.
para la agenda de hoy vamos a definir la urticaria y vamos a clasificar los diferentes tipos de urticaria. Para tratar la urticaria es muy importante saber clasificarla. Entonces, en la práctica de hoy me voy a centrar mucho en cuanto a la clasificación, porque haciendo un algoritmo diagnóstico y clasificando bien la urticaria es que nosotros vamos a saber el abordaje que vamos a realizar, las causas que van a tener esos tipos diferentes de urticaria y entonces el tratamiento que vamos a ofrecerle al paciente. Y como les adelanté, nos vamos a basar en lo que dicen las guías mexicanas de urticaria y lo que hablan también las guías europeas versus las americanas. Como definición, tenemos que la urticaria se caracteriza por la aparición súbita de lesiones en piel elevadas que tienen un halo eritematoso, un halo rojizo, con un centro pálido y tiene una característica, esta lesión a la digitopresión, cuando uno presiona esta lesión en piel elevada, tiene una palidez y aparte de que tiene una palidez, se caracterizan porque son pruriginosas, se acompañan de mucho prurito generalizado. Las lesiones pueden tener un diámetro variable y algo muy característico de la urticaria general, la urticaria, las clásicas ronchas, es que cuando aparecen, la misma lesión no está siempre en el mismo sitio por más de 24 horas. Sí es cierto, el paciente le puede decir, tengo 2 o 3 días con ronchas, doctora, pero esa misma lesión no está en el mismo sitio por más de 24 horas. Las lesiones o abones, que es la lesión elemental en la urticaria, abón o roncha, duran menos de 24 horas, pero la lesión aparece y desaparece, aparece y desaparece. Y algo también muy importante es que la lesión de la urticaria, la roncha, el abón clásico, debe desaparecer sin dejar ningún tipo de mancha o lesión. ¿Sale? Cuando aparece la roncha y luego le apareció en este brazo, se le quitó y al día siguiente o horas después le aparecieron en este otro brazo, esa piel que tenía ronchas no debe de tener ningún tipo de mancha o lesión. Esa es la clásica definición y las lesiones características del abón o roncha de la urticaria. A diferencia de la urticaria vasculítica, que más que todo es más frecuente en adultos, es más rara en niños, se caracteriza por una inflamación de los capilares y las vénulas de la dermis superficial, no es pruriginosa, más que todo es ardorosa. El paciente refiere que tiene ardor en la piel, no comezón, más que todo ardor y una molestia. Esa lesión sí va a durar más de 24 horas, no va a aparecer y desaparecer como la roncha clásica, sino que el paciente, la misma lesión, si la tenía aquí en el extremo del brazo derecho, va a estar presente en el mismo sitio por más de 24 horas hasta 48 horas. No son lesiones que palidecen a la digitopresión, que se ponen pálidas cuando uno las toca, permanecen rojas, rojizas, y cuando llegan a la resolución o a quitarse, dejan una mancha residual en la piel o una púrpura. Generalmente es una lesión purpúrica, una mancha violácea que luego se puede ir tornando más o menos como manchas hipercrómicas con el paso de las horas o de los días. Pero es bien importante diferenciar entre la urticaria clásica y la urticaria de tipo vasculítica. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es la presencia de angioedema. El angioedema se define como la inflamación o edema de tejidos blandos y tejido celular subcutáneo. El angioedema no debe causar prurito o puede causar un prurito pero leve. Puede también ser ardoroso o quemante. El paciente va a referir que cuando tengo inflamación a lo mejor en la oreja, en los labios, siento una inflamación que me duele, doctora, me quema. Ocurre frecuentemente en cara, párpados, orejas, labios, escrotos, extremidades como manos y deditos de los pies. Puede tener una distribución asimétrica y transitoria y tiene una resolución más lenta. Generalmente va a resolver desde las 72 horas hasta un poquito más hacia adelante. Entonces, urticaria y angioedema coexisten mucho.
más del 50% de los pacientes van a tener simultáneamente urticaria y angioedema. 40% de los pacientes van a presentar solo urticaria sin angioedema y hay un 10% de los pacientes que van a presentar solo angioedema. Ese tipo de pacientes que solo presentan angioedema, debemos pensar en estos diferentes diagnósticos. Los primeros es el angioedema hereditario, que es catalogado como un error innato de la inmunidad, así se le llama actualmente ahorita 2019 a las inmunodeficiencias primarias. Es una inmunodeficiencia primaria el angioedema hereditario. Tenemos el angioedema hereditario de tipo 1 por la deficiencia del C1 inhibidor, que es el más común. El tipo 2 por una disfunción, no está presente en cantidad pero no funciona el C1 inhibidor. O el tipo 3 que tiene una mutación del gen del factor 12 de la coagulación. Otras causas de angioedema solo aislados sin urticaria va a ser que puede estar asociado a enfermedades linfoproliferativas de tipo autoinmune por la presencia de autoanticuerpos con el C1 inhibidor, o la muy conocida y también muy común en pacientes adultos, que es la inducida por medicamentos, generalmente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿No? Bueno, entonces, este es el clásico paciente, generalmente son adultos, tienen una raza afroamericana y que están tomando enalapril, captopril, etcétera, para la hipertensión arterial y que van entonces a presentar angioedema principalmente en labios. Hay también la presencia de otros síndromes que se pueden manifestar o con urticaria o con angioedema. Tenemos la llamada urticaria pigmentosa, que es la mastocitosis cutánea. Esta no va a ser una urticaria muy clásica como la de la alergia, mediada por IgE, en el cual el paciente presenta ronchas, no, porque sí parecen lesiones tipo urticariales, pero son más que todo manchas cafés, ¿no? De color café. La urticaria vasculítica, que ya les había mencionado, y la presencia también de la urticaria familiar por frío. Son pacientes que tienen alguna alteración en las porfirinas y que también al estar expuestos al frío extremo van a presentar urticaria, pero se asocia también a fiebre, artralgias y otras manifestaciones. Otros síndromes que también pueden tener urticaria y o angioedema es el síndrome de Meckel-Wells, en el cual vamos a tener urticaria recurrente, sordera y amiloidosis. El síndrome de Schnitzler es una gamopatía monoclonal que presenta urticaria, fiebre y artritis. El síndrome de Gleisch presenta angioedema episódico asociado con eosinofilia, y el síndrome de Wells es una celulitis eosinofílica con una dermatitis granulomatosa que semeja a un angioedema. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la clasificación de la urticaria, porque eso es la base para saber qué vamos a pedirle al paciente y cómo vamos a abordar a nuestro paciente que se presenta con ronchas en la consulta. La urticaria se va a clasificar de acuerdo al tiempo de evolución o de presentación de las lesiones en aguda o crónica. Aguda es aquella que dura menos de 6 semanas de presentación las ronchas, y se dice que todos en la vida, hasta un 20% de la población general ha tenido algún episodio de urticaria aguda. Eso es algo sumamente común en la población general, sin tener ningún tipo de alergia o ningún tipo de evento atópico de trasfondo en el paciente. Y aquella que se presenta con más de 6 semanas de oclusión o más de 6 semanas de presentar las ronchas de manera seguida o recurrente es aquella urticaria crónica. Y aquí hasta el 5% de la población general puede tener la presencia de una urticaria crónica. Esto es bien importante porque de allí vamos a partir cómo vamos a buscar cuáles son las posibles causas de la urticaria que presenta el paciente. Las guías europeas dicen que la urticaria se clasifica como urticaria espontánea y como urticaria inducible. La urticaria inducible es la causa más común en pediatría, y allí podemos explicar que existen causas físicas tangibles a las cuales nosotros le podemos adjudicar el desarrollo o la manifestación de urticaria. Por ejemplo,
la urticaria por frío, la urticaria por calor, el paciente está sometido a altas temperaturas y desarrolla ronchas, la urticaria acuagénica, el agua le causa las ronchas, la urticaria por el frío, que el estar cerca de frío o un cubo de hielo le va a producir una roncha o una lesión en la piel al paciente. Entonces, esas son las inducibles, donde tenemos una causa específica, física, principalmente o química, que va a desarrollar las ronchas en el paciente. Y las guías americanas, que son las de la Academia Americana de Alergia e Inmunología y el Colegio también americano, deciden clasificar la urticaria en una urticaria continua, aquella que no por evolución crónica o aguda, sino que es continua, y ya se le pueden adjudicar causas como alergia a alimentos o alergia a medicamentos o alguna causa física, y una urticaria intermitente como alguna causa infecciosa probablemente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Cuál es la causa de las urticarias agudas? Aquí les pongo 3 circulitos porque cuando tenemos un paciente que tiene 1 semana, 2 semanas o 5 días de ronchas, estas son las 3 primeras cosas que nosotros tenemos que pensar. Y lo primero no es alguna alergia, lo primero no es el alergólogo, lo primero es el pediatra, porque el más del 50% de las causas de una urticaria aguda es un proceso infeccioso, ¿sale? Entonces, ese es el círculo más grande que tenemos que tener en cuenta en nuestro algoritmo diagnóstico. La primera causa de una urticaria aguda y más en un paciente pediátrico es una infección. Luego le siguen los medicamentos y luego de tercera causa o probabilidad le sigue alguna alergia alimentaria. Es lo menos probable, ¿sale? Entonces, la urticaria aguda, las infecciones son la causa más frecuente de urticaria aguda y crónica y más frecuentemente en pediatría. Un estudio retrospectivo en 953 niños, el 56.5% eran por una infección la causa de su urticaria. Generalmente la prevalencia está asociada a infección, va disminuyendo con la edad, ¿sí? Siempre es mayor en preescolares o en los niños chiquitos y va a ser menor en adolescentes y mucho menor en adultos. O sea, siempre en pediatría, los que tienen una urticaria aguda, la primera causa va a ser una infección, y ya si el paciente es más grande o si es un adulto, tenemos que buscar algunas otras opciones. Se asocia principalmente a infecciones tanto gastrointestinales como respiratorias. Y de las gastrointestinales, las más comunes son para enfermedades parasitarias. Entonces, en un paciente que tiene una urticaria aguda, que tiene 5 días, es un niño previamente sano, lo primero que hay que buscar es si no tuvo un cuadro diarreico, si no tiene algún parásito en el coproparasitoscópico, si no tuvo alguna infección viral respiratoria. La mayoría son infecciones también virales. Y lo importante es diferenciarlo cuando ya el paciente viene a la consulta. Sabíamos que venía con un cuadro infeccioso previo, viene con fiebre, le damos un antibiótico y después me hace urticaria. Es un poquito difícil hacer el diagnóstico allí diferencial, pero siempre el primer manejo pues va a ser suspender el antibiótico, que puede ser un disruptor allí como de nuestro diagnóstico o que nos confunda, y ver la evolución del paciente, buscar una causa infecciosa, tratar la causa infecciosa y va a mejorar la urticaria, ¿sí? Entonces, pero siempre está recomendado, si ya se había iniciado un antibiótico en ese paciente, pues sí, eliminarlo. No porque sea la alergia que le causó la urticaria el antibiótico, sino porque vamos a tener una confusión ahí. La urticaria aguda sí es más frecuente en niños y sí es más frecuente en niños que tienen atopia. En pediatría, cuando ya hablamos de la segunda causa, que es urticaria por medicamentos, se relaciona de manera aguda en el 29.8% de los casos. Es nuestra segunda causa de urticaria aguda en pediatría, los medicamentos. Y la mayoría son medicamentos o antibióticos que ya habían estado presentando,
o AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulide, etc. Y fíjense bien, solo el 7% de esos niños que vienen con urticaria de una semana de evolución, menos de 6 semanas, urticaria aguda, solo el 7% va a ser relacionado a una alergia a alimentos, ¿sí? ¿Cuáles son los alimentos que más vamos a tener involucrados? Yo tengo un algoritmo, siempre los niños chiquititos, generalmente lactantes, todo niño menor de 2 años, los alimentos más comúnmente alergénicos son la leche, el huevo, la soya y el trigo. Y en niños ya más grandes, preescolares, escolares, los más comúnmente alergénicos como alimentos van a ser los mariscos, los pescados y los frutos secos, cacahuate, almendras, nueces, etc. Entonces, pero fíjense, en porcentaje es el tercero, la última opción, ¿sale? En adultos, porque también es importante, yo sí me atrevo a decirlo, sí veo algunos adultos familiares de mis pacientes, pues la alergia es familiar y es hereditaria, y entonces el niño viene con los síntomas y el papá también los tiene, ¿no? Entonces el 50% de la causa de urticaria en adultos, de urticaria aguda, es de tipo idiopática. Por ahí leí alguna vez que idiopática significa que los médicos pues somos idiotas, ¿no? No sabemos la causa. Entonces, no hay una causa aparente para urticaria en el 50% de los adultos. 40% de las urticarias agudas en ellos se deben a infecciones también, 9% a medicamentos, principalmente antibióticos, AINES, opioides, relajantes musculares, medios de contraste o vancomicina, y el 1% es por alimentos, por una causa alérgica alimentaria. ¿Sale? Ahora bien, hablemos de urticaria crónica. Recordemos, urticaria crónica es toda aquella que se presenta con más de 6 semanas de evolución. Y en urticaria crónica va a ser un poquito aquí enredado la clasificación, pero es lo que tenemos y es la base de cómo vamos a abordar a nuestro paciente, porque estos son los que dan más lata. En la urticaria aguda es un niño de 5 días de urticaria, de ronchas, le hace su VH, su ego, su coproparasitoscópico, le encuentran una causa y se resolvió el problema, ¿sí? Pero el paciente que tiene más de 6 semanas, allí inicia un abordaje más extensivo y ahí es donde tenemos que buscar todas las diferentes o probables causas. La urticaria crónica espontánea son aquellos que tienen la aparición espontánea de roncha y o angiedema y que tienen más de 6 semanas de presentar este tipo de lesiones con o sin conocimiento de la causa. Y la urticaria crónica inducible es la otra forma de urticaria crónica, y aquí es lo que les adelantaba, son aquellas causas físicas o químicas que me causan la aparición de ronchas. Es el clásico paciente que te dice: doctora, cuando salgo del baño me salen ronchas, urticaria acuagénica. Cuando voy a la playa y tomo sol, me enroncho, urticaria solar. Cuando estoy sometido al calor, hace mucho calor, me enroncho, urticaria por calor. Cuando me cae un cubito de hielo, tomo un vaso muy frío, me enroncho, se me hincha la mano, me salen ronchas en las manos, es una urticaria por frío. Son urticarias físicas, o sea, es muy específico. El paciente tiene la causa, el paciente te lo dice, ¿sí? Hay causas también de urticarias físicas como la urticaria retardada por presión. Eso cuando hacemos un abordaje de un paciente con urticaria es el clásico niño que cuando lleva la mochila así pesada, después le dicen: se me hinchan aquí los hombritos. ¿Nunca les ha llegado un paciente así? O aquellos niños que se les marcan los calcetines, aquí se les hinchan las piernitas. Eso es una urticaria por presión y es una urticaria física. Es manifestada como un angiedema, no tiene ronchas, pero está clasificado como una urticaria física. Existe la urticaria y angiedema por vibración también. Si sometes al paciente a alguna vibración fuerte, también puede presentar angiedema o urticaria. La urticaria colinérgica, y esto es importante también, creo que todos me van a decir, les pongo el caso y me van a decir si les ha llegado, es el clásico paciente que sale corriendo, hace mucho ejercicio, suda y se llena totalmente de papulitas eritematosas chiquititas en toda la espalda, todo el tronco anterior, en todo el cuerpo, luego que sudó, ¿sí?
eso es una urticaria de tipo colinérgica y no es la clásica roncha o abono, ¿sí? Son papulitas chiquititas, papas eritematosas, muchos puntitos, pero de manera impresionante. Terminó de correr, terminó de hacer ejercicios y toda la espalda se le pone de puros puntitos rojos. Eso es una urticaria química y es una urticaria crónica inducible, ¿sí? Se llama urticaria colinérgica. Entonces, dentro de la urticaria crónica, las primeras que estábamos hablando, no de las inducibles, sino de las crónicas espontáneas. De la urticaria crónica espontánea, el 50% de estas urticarias crónicas tienen una causa desconocida. Esa es la mala y la triste historia. Pero el 40% puede ser de causa autoinmune. Y ahí está lo importante de conocer la clasificación y las causas para nosotros poder iniciar un abordaje en el paciente. Como el 40% de las urticarias crónicas espontáneas tienen algún origen autoinmune, se ha reportado principalmente en enfermedades tiroideas. Los pacientes generalmente son mujeres adultas con urticaria crónica y tienen la presencia de anticuerpos antitiroglobulina y antitiroperoxidasa. Reportan una prevalencia del 14 hasta el 27% de enfermedad tiroidea o de anticuerpos antitiroideos en pacientes que son eutiroideos, pero tienen una urticaria crónica. Y ahí es donde nos ponemos a veces a discutir acá con los endocrinólogos, porque tenemos al paciente que tiene más de 6 semanas, más de un mes, más de 2 meses enronchándose, le hacemos los anticuerpos, esa es la causa de la urticaria, pero el endocrinólogo nos dice que si no tiene alteración en las hormonas, pues no se le trata. Entonces tiene que tratarlo el alergólogo, ¿sí? Y ese es un paciente que realmente afecta la calidad de vida el tener una urticaria crónica. 30 al 50% de los pacientes que tienen una urticaria crónica tienen anticuerpos de inmunoglobulina G contra el receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E. ¿Recuerdan el dibujito que les puse? Que abajo de la inmunoglobulina E había una basecita. Ese es el receptor de la inmunoglobulina E. Entonces hay anticuerpos contra ese receptor casi en el 50% de los pacientes, o hasta en el 10% de los pacientes hay anticuerpos contra la misma inmunoglobulina E. Y eso es una causa de urticaria. Es por esto que las guías americanas deciden llamarle urticaria crónica asociada a anticuerpos. No urticaria autoinmune, pero sí urticaria crónica asociada a anticuerpos. Un 5% de los pacientes que tienen urticaria crónica pueden tener enfermedad celíaca, artritis idiopática juvenil. El lupus eritematoso sistémico puede manifestarse como alguna primera manifestación con urticaria crónica. Así que si el paciente tiene urticaria pero tiene algunos que otros síntomas, es importante hacer un abordaje principalmente de anticuerpos, ¿no? De autoinmunidad. Y también la presencia de diabetes mellitus tipo 1, que es una enfermedad pues autoinmune. Del 50%, la otra mitad de los pacientes que tienen urticaria crónica, si ya les hicimos todo el abordaje y ya buscamos todos los anticuerpos y encontramos nada positivo, hicimos todas las pruebas que existen para buscar alguna causa de esa urticaria y todo está negativo o no encontramos nada positivo, llegamos a la conclusión de que es una urticaria crónica espontánea idiopática. Pero esto es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que pasar por todo el abordaje de todas las causas infecciosas, de todas las causas medicamentosas, físicas, autoinmunes. Y lastimosamente es la más frecuente. Casi siempre llegamos a este diagnóstico y casi siempre en pacientes adultos, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser mi abordaje diagnóstico? Pues aquí la flechita va por varios diferentes circulitos. Lo que quiero dar a entender es que debemos hacer todas las cosas prácticamente al mismo tiempo. Vamos a hacer una historia clínica completa y la exploración física, ¿sí? Vamos a clasificar la urticaria dependiendo del tiempo de evolución.
Luego que sabemos si es una urticaria aguda o crónica, tenemos que identificar si hay un factor desencadenante. Hay que hacer una historia clínica completa, si estuvo expuesto a medicamentos altamente probable que causen urticaria, si hay algún alimento o alguna asociación clara con la exposición a algún alimento. Hacemos un abordaje de alergias, incluyendo pruebas cutáneas o IgE específicas, dependiendo de si hay asociación o no clara. Pruebas de suero autólogo, eso se hacían anteriormente. Actualmente las guías europeas y las americanas no lo recomiendan. Si el paciente te dice, no, es que es por el sol, no es que es por el calor, es por el frío, es porque cuando corro, ya pensar entonces en las urticarias físicas. Pero las pruebas de urticarias físicas que sí se hacen, generalmente se hacen para protocolos de estudio, o si uno realmente quiere evidenciarle al paciente, pues es esto, ¿no? Vamos a hacer la pruebita, o te ponemos la mochilita, o te ponemos el cubito de hielo, o hacemos la prueba haciendo correr al paciente, etcétera. Se hacen, pero finalmente para investigación. Como les dije, buscar causas infecciosas, o sea, hacer una biometría, un examen general de orina, pruebas de función hepática, buscar anticuerpos, también coproparasitos tópicos, y en caso de que tenga algún tipo de urticaria vasculítica, hacer una biopsia en piel, buscar ANAS y medición del complemento C3 y C4. Entonces, no es que hay que hacer una, no es que hay que hacer dos, hay que identificar cuál vamos a hacer dependiendo del tipo de urticaria o de la presentación de la urticaria que tenga el paciente, ¿sale? ¿Qué podemos preguntar o qué cosas vamos a buscar en la historia clínica de un paciente que se presenta con urticaria? El tiempo del inicio de la enfermedad para clasificarla si es aguda o crónica, la variación, si es una variación diurna, la forma, tamaño y distribución de las lesiones para saber si es una urticaria con un abón o roncha clásica o tiene características de urticaria vasculítica, si está asociada a síntomas subjetivos como dolor y prurito, si tiene presencia de alergia, de algún proceso infeccioso o de alguna enfermedad intestinal, si hay implantes o algunos eventos se desatan durante algún proceso quirúrgico, algún procedimiento quirúrgico, si tiene antecedentes de uso de medicamentos potencialmente alergénicos como los AINES, antibióticos, la presencia del tabaquismo, los hobbies que tiene el paciente, si es un paciente que es un atleta de alto rendimiento y presenta urticaria colinérgica, o si es un paciente que es nadador y presenta una urticaria acuagénica, la terapia previa que se le ha dado al paciente y cómo ha respondido al tratamiento que le hemos instaurado, o si es o no inducida por el ejercicio. Frecuencia y duración de las ronchas. Se presenta en fines de semana, se presenta cuando el paciente trabaja, se presenta cuando va a la casa a ver a la esposa. Eso también es muy importante porque hay causas psicosomáticas y está descrito también que el estrés desarrolla ronchas urticarias. Entonces, llegamos a un abordaje completo, pero a lo mejor el 50% de esas urticarias crónica, espontánea, idiopática, puede ser la esposa o puede ser el esposo, ¿sí? Entonces, eso también es una causa de ronchas. Me han llegado pacientes, sí, doctora, es que me estoy divorciando y ahora me está quitando todo el dinero mi esposo. Pues sí, esa es la causa de las ronchas. O la clásica, las mujeres a veces son un poquito como más histéricas y también presentan más ronchas. Eso sí, las mujeres presentan más ronchas que los hombres. Si está o no asociado a angioedema, si hay antecedentes familiares de urticaria o atopia, enfermedades psiquiátricas o psicosomáticas, como les decía, problemas gástricos o intestinales, correlación con el ciclo menstrual. Las hormonas en las mujeres influyen muchísimo en todo, y también en la piel y en el sistema inmunológico. Y hay pacientes que, así mismo como existe la rinitis alérgica durante el embarazo, que se presenta más o menos desde las 24 semanas de gestación, también hay una urticaria por hormonas y hormonal. Entonces, eso también tiene mucho que ver. La calidad de vida es relacionada a la urticaria y el impacto emocional que tiene en el paciente y el tipo de trabajo que está haciendo el paciente, ¿no? El tratamiento, ahora sí vamos a lo que nos compete, el tratamiento. La base del tratamiento y lo más importante siempre es remover la causa
y los factores desencadenantes. Si tenemos una causa específica, algún alimento, algún medicamento o algo en específico, suspenderlo y removerlo. Luego, considerar la terapia para los síntomas. Generalmente usamos antihistamínicos. Siempre tenemos que dejar en claro el objetivo que vamos a tener con el tratamiento que vamos a instaurar y cuáles son las opciones de tratamiento que le vamos a dar al paciente. Y pues el objetivo obviamente es la desaparición de las ronchas y mejorar la calidad de vida del paciente, y más si es una urticaria crónica. Y bueno, del diagnóstico según el tipo de urticaria, si es una urticaria inducible o espontánea. El 40% de los pacientes que tienen urticaria crónica no va a mejorar con antihistamínicos. Entonces tenemos que apoyarnos y hacer un tratamiento escalonado con otros tipos de medicamentos. Medicamentos con actividades inmunosupresoras o autoinflamatorias, o medicamentos con actividad inmunomoduladora. Entonces, el tratamiento de la urticaria no se frena en los antihistamínicos, va más allá. Por eso la primera diapositiva que les dije no era solamente la liberación de histamina del mastocito, sino todos los otros mediadores como leucotrienos, como interleucinas, como citocinas, como factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque allá es donde vamos a dirigir el tratamiento. Antihistamínicos, esa va a ser la primera opción. ¿Qué otras opciones vamos a tener? El uso de esteroides sistémicos, los antileucotrienos, porque también los leucotrienos son mediadores neoformados, los inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina o el tractolimus, y otros inmunosupresores como micofenolato, hidroxicloroquina, dapsona, sulfasalacina, mestortexate, colchicina, y finalmente la punta del iceberg o el escalón más alto en el tratamiento, el uso de biológicos, anti-IgE o omalizumab. Hasta eso tenemos que llegar en un paciente que tiene una urticaria crónica. Los antihistamínicos. Los antihistamínicos, tenemos que saber que existen los antihistamínicos de primera generación. ¿Y cuáles son las características de los antihistamínicos de primera generación? Son aquellos que se fijan parcialmente a los receptores de muscarina y serotonina, son metabolizados por las enzimas hepáticas del citocromo P450 y tienen una alta penetración en el sistema nervioso central, o sea que tienen un efecto sedante, ¿sí? Por ser esa característica, los de elección no van a ser antihistamínicos de primera generación. Los medicamentos antihistamínicos para el manejo de urticaria, el primer paso, manejo con antihistamínicos, va a ser antihistamínicos de segunda generación. ¿Por qué? Porque no existen o casi en menor cantidad estas tres características. Son más selectivos para el receptor H1 de la histamina, tienen un mejor perfil de seguridad y causan menor o nula sedación. Aquí abro un paréntesis porque yo me he dado cuenta que hay que individualizar con cada paciente. A mí me llegan pacientes que me dicen que la cetiricina y la levocetiricina le dan sueño, que la desloratadina le dan sueño, y son antihistamínicos de segunda generación selectivos a H1 que no penetran en el sistema nervioso central, pero hay pacientes y hay pacientes, entonces hay que individualizar también cada caso. Pero los de elección, esa es la primera regla de hoy, antihistamínicos de segunda generación H1. Los antihistamínicos H1 de segunda generación, que van a ser los medicamentos de primera elección, tenemos la bilastina, la cetiricina, la desloratadina, la evastina, la fexofenadina, la levocetiricina, la loratadina, la rupatadina y la misolastina. Rupatadina, desloratadina, levocetiricina, por allí nos dicen que son de tercera generación. Realmente son isómeros, son moléculas en el espejo. Entonces, es lo mismo, son de segunda generación H1, ¿sale? Nada más que son al espejo. Ojo, hay antihistamínicos de segunda generación, como el asterisol y la terfenadina, que pueden causar prolongación del intervalo QT, y aparte
tránsito. Entonces, estos de segunda generación no son requeridos, ¿sale? Ni ketotifeno, ni artemisol, ni terfenadina. Aquí les muestro cuál es la evidencia en la que se basan las guías mexicanas de urticaria para seleccionar la cetiricina como el antihistamínico de segunda generación del receptor H1 como el medicamento de primera elección. Cetiricina 10 miligramos versus fexofenadina 180 miligramos en este estudio fue superior. Si comparamos levocetiricina de 5 miligramos frente a desloratadina, levocetiricina fue superior a desloratadina, y bilastina y levocetiricina fueron igual de eficaces. ¿Sí? Entonces, cetiricina para piel y ronchas y urticaria, abón, lesión elemental, es el antihistamínico de elección. Ojo, la eficacia y la seguridad de fexofenadina no se ha establecido todavía en menores de 2 años para niños con rinitis alérgica y tampoco en niños menores de 6 meses de edad. Ahorita les voy a mostrar una grafiquita en donde están todos los antihistamínicos y cuál es la edad de inicio recomendada para su utilización. Sí se demostró eficacia de urticaria de levocetiricina y de desloratadina en menores de 6 meses. Entonces, esto me dice, niños menores de 6 meses de edad, debo empezar con sí o desloratadina o levocetiricina. Y aquí está la tablita que nos proporcionan las guías mexicanas de urticaria. Eso les pueden tomar fotitos. Aquí están todas las dosis ponderales, cómo viene la presentación de todos los antihistamínicos y cuál es la dosis pediátrica por miligramos por kilo o por dosis miligramos por kilo día o en miligramos en general. Entonces, lo que nos queda, yo siempre en mi práctica diaria siempre manejo a lo mucho unos 10 medicamentos en mi lista mental aquí que tengo para utilizar. Entonces, en niños chiquititos, menores de 6 meses de edad, ante una urticaria o inclusive ante una rinitis alérgica o levocetiricina o desloratadina. Todo niño mayor de 6 meses o 1 año de edad se puede utilizar cetiricina, puede utilizarse fexofenadina, pero principalmente mayores de 2 años de edad. Evastina, bilastina, por favor, mayores de 6 años y mayores de 12 años. No deben de haber niños de 1 año por allí con la evastina. Ya bilastina se ha evidenciado que sí para mayores, lo último que ya estaba ahorita, luego de la publicación de estas guías, pero ya bilastina sí se ha evidenciado en niños mayores de 2, 3 años de edad, bilastina. Pero evastina no en mayores, no en niños menores de 6 años, ¿sí? Rupatadina en mayores de 12 años, ¿sale? Entonces sí hay antihistamínicos, no es lo último que nos vendan y no es por poner en la receta de que, bueno, es que ya este doctor le mandó esto, ahora yo le mando este que es más caro y es mejor, ¿no? No, sí, así no. Hay que dar lo que hay que dar, y si la doctora Canela siempre manda eso, pues por eso que manda siempre lo mismo, ¿vale? Porque sí hay que saber el perfil de seguridad que tiene cada antihistamínico con los pacientes, y aparte hay que saber con qué antihistamínico vamos a jugar para que tengan un perfil de seguridad para poder subir la dosis en un paciente que tiene urticaria, y eso lo vamos a ver ahorita. Los antihistamínicos sedantes de primera generación sí aún no se prescriben, pero ¿cuáles son los ideales y cuáles son los que nos avalan las guías? La hidroxicina, el cual es un antihistamínico H1 de primera generación y precursor de cetiricina, y la doxepina, pero la doxepina, aparte de ser antihistamínico, tiene propiedades de antidepresivo tricíclico, tiene un efecto ansiolítico y tiene un poquito como de un poco bajo perfil de seguridad. Entonces, algunos expertos de la guía mexicana opinan que solamente en pacientes selectos con mucho prurito, por su efecto sedante, se les puede agregar antihistamínico de primera generación en las noches, y el ideal sería la hidroxicina, ¿sí? Pero solamente un paciente que tenga mucho prurito y por la afección de la calidad de vida del niño, principalmente en la noche,
y bueno, de la mamá también, ¿no? Antihistamínicos en el embarazo, somos pediatras, pero creo que también deben haber médicos generales y pueden ver pacientes con embarazadas y con urticaria. La cetiricina y la loratadina son los únicos dos antihistamínicos que se pueden utilizar durante el embarazo cuando los beneficios potenciales superen la claridad y los riesgos, ¿sale? Los expertos de la guía recomiendan prescribirlos por el tiempo mínimo requerido, pero sí se puede, cetiricina y loratadina. Se eliminan, sí, en la leche materna los antihistamínicos. En cuanto a cetiricina, se menciona que debe tenerse solamente una precaución cuando se utiliza con la lactancia, pero la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como categoría de continuar con la lactancia materna al usar cetiricina, especificando que son seguros si se administran a dosis indicadas. Entonces, también aprendernos estos dos, cetiricina y loratadina, si hay una mujer embarazada. Otros medicamentos. ¿Por qué vamos a aprendernos otros medicamentos aparte de los antihistamínicos? Como les dije, el 40% de los pacientes no logran el control de los síntomas solo con antihistamínicos y tenemos entonces que requerir al uso de esteroides sistémicos, pero aquí les pongo en ciclos cortos en urticaria aguda y en urticaria crónica ciclo corto durante exacerbaciones. ¿Cuándo es un ciclo corto de esteroide sistémico, vía oral? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo? No más de 7 a 10 días, ¿sí? Ciclo corto de esteroides. Y ojo, cuando utilicen una dosis de un esteroide sistémico en un ciclo corto, no hay por qué hacer una reducción escalonada. Sí, después dele la media tabletita y luego un cuarto de la tabletita y no sé qué, y se lo di nada más por 5 días, no. Sí, no hay por qué hacer una reducción de esteroides sistémicos si estoy utilizando un ciclo corto. Un ciclo corto, seguro, se le pongo la dosis a 0.5 o 1 miligramo por kilo por día, una vez al día, y me siento segura de que no tengo que disminuir la dosis. ¿Sale? Otros medicamentos que vamos a usar son los antagonistas del receptor del leucotrieno, los LATAs, el bien conocido Montelukast, la ciclosporina en pacientes que o tengan una urticaria crónica asociada a anticuerpos, como se llama ahora, y el uso de omalizumab en pacientes ya de otro nivel, mayores de 12 años. La recomendación son 300 miligramos cada 4 semanas. Y este es el cuadrito que todos debemos tener. Este es, así como en GINA hay pasos para el tratamiento de asma, para la urticaria también hay pasos para su tratamiento. Lo inicial es comenzar el tratamiento a un paso apropiado para el nivel de la gravedad que tenga el paciente. El paciente a lo mejor que llega como pediatría puede estar iniciando un paso 1, pero si ya viene con el especialista, generalmente tenemos que empezar a un paso 2 o un paso 3. En cada nivel del paso o en cada paso, la medicación se debe evaluar de acuerdo a la tolerancia del paciente y si ya el paciente ha adquirido o ha alcanzado algún tipo de mejoría, considerar disminuir el paso. ¿Sale? El paso número 1 es la monoterapia, solo mandar antihistamínicos. Recuerden, antihistamínicos de segunda generación H1, no sedantes. Evitar el desencadenante o los factores desencadenantes de las lesiones y luego, si el paciente no mejora o no hay respuesta adecuada con una monoterapia de un solo antihistamínico, podemos hacer lo siguiente: o doblamos o hasta cuatriplicamos la dosis del antihistamínico. Por eso les dije que tenemos que saber cuál vamos a utilizar, que tenga un buen perfil de seguridad para nosotros poder dobletear o cuadriplicar dosis. O agregamos otro antihistamínico de segunda generación, ¿sí? Podemos combinar cetiricina con loratadina o cetiricina con bilastina, ¿sí? O agregar un antihistamínico pero de tipo H2, o sea, le doy cetiricina pero le puedo agregar ranitidina, que es un antihistamínico H2,
O, bueno, cimetidina no, porque también aumenta el apetito y se ponen gorditos, y la famotidina, pues no, muy cara, ¿no? Entonces podemos agregar un H2, que es la ranitidina, o agregar también un antagonista del receptor de leucotrienos. Manejo con antihistamínicos y le establezco montelukast. O agregar, dependiendo de la sintomatología que tenga el paciente y el uso de basardo un antihistamínico sedante, alguno de primera generación, pero por las noches. Si el paciente no mejora, vamos a avanzar la dosis del antihistamínico potente. Si ya estaba en dosis de 2, puedo cuatriplicar la dosis, y si ya el paciente no ha mejorado con estos pasos, entonces nos vamos con algún otro tratamiento, o omalizumab o ciclosporina. Entonces, este es el algoritmo que nos tiene las guías de urticaria en cuanto a urticaria aguda, y es muy importante, le pueden tomar fotitos. El clásico paciente que tiene un cuadro leve, 5 días de evolución, Pedrito viene con ronchas, tiene 3 años, venía con moquito la semana previa, algo de fiebrecita y ahora se me enronchó, ¿sí? Antihistamínico H1 de segunda generación, no sedante a una dosis habitual. Si no mejora en 24 horas, duplico la dosis. Si no mejora en 24 horas, o cuadruplico la dosis o le añado un ciclo corto de esteroide sistémico, y las guías nos dicen 5 a 7 días, esteroide sistémico vía oral, de 0.5 a 1 miligramo por kilo. El paciente que ya tiene un cuadro moderado con alguna evolución es el paciente que a lo mejor ya puede llegar a la consulta directa de alergología, ya estuvo tratado por médico general o por pediatra, presentó ronchas, ya lo manejaron una semana con loratadina y no mejora. Duplicamos nuevamente la dosis o cuadriplicamos o añadimos ciclo corto de esteroides. Y aquel paciente que tiene un cuadro grave asociado o no con angioedemas durante más de una semana, ya puede ser 2 semanas, 3 semanas, pero todavía cae dentro de urticaria aguda, antihistamínicos de segunda generación hasta 4 veces más la dosis. Son pacientes que pueden usar 2 tabletas de cetiricina cada 12 horas, 20 miligramos cada 12 horas, ¿sí? O sea, son pacientes que usamos y que el medicamento nos da este perfil de seguridad. Aquí el flujograma nos dice el aumento de dosis de los antihistamínicos de segunda generación solo con aquellos que tienen una seguridad confirmada: bilastina, cetiricina, desloratadina, evastina, fexofenadina, levocetiricina, loratadina y rupatadina, ¿vale? Entonces esos son los que podemos aumentar dosis hasta 2 o hasta 4 veces. Aquel paciente que ya tiene más de 6 semanas de ronchas, urticaria crónica, primera línea, antihistamínico de segunda generación no sedante. Si no se controla en 2 semanas, duplico o cuadruplico a la dosis habitual. Le puedo añadir o un esteroide sistémico en ciclo corto para exacerbaciones, o considerar el uso de antileucotrienos. Y recuerden que por el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos, si ese paciente está reaccionando o presentando una urticaria por algún AINES, el mecanismo de acción, acuérdense que cuando nos inhibe el antiinflamatorio no esteroideo, aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, nos inhibe la ciclooxigenasa 2, se nos va disminuye toda la producción de prostaglandinas, pero toda la formación de leucotrienos se ve súper aumentada. Entonces esos son los pacientes que hacen angioedema y que hacen urticaria secundaria a los AINES, y es por eso que entonces, como está súper aumentada la producción de leucotrienos, nos podemos ayudar o apoyar en el uso de montelukast. Y el tercer manejo, si ya no mejora en 1 a 4 semanas, manejo por el especialista para utilizar o ciclosporina u omalizumab. Importante, ciclo corto de esteroide oral. Si utilizamos prednisona, se recomiendan 0.5 hasta 1 miligramo por kilo día o el equivalente, y por 5 a 7 días. Y recordar siempre cuáles son
los antihistamínicos que nos dan un perfil de seguridad para poder hasta cuadruplicar la dosis. Cetiricina, loratadina, fexofenadina, rupatadina. Y alternativas que tienen poca eficacia o eficacia limitada son el metrotexate, la cloroquina, la gramaglobulina, el tacrolimus, la colchicina y la dapsona. Esta es una comparación porque lo que les presenté los flujogramas previos son los que dicen las guías mexicanas, el manejo que nos dicen las guías mexicanas de urticaria. Y esto es un resumen de qué es lo que dicen las guías europeas, que es la EASI, y qué es lo que nos dicen las guías americanas. En cuanto al abordaje por alguna causa infecciosa, principalmente el Helicobacter pylori, está recomendado en el panel de abordaje de las guías europeas y los americanos no lo recomiendan. Una dieta, y esto aquí me voy a explayar un poquito más, una dieta libre en pseudoalérgenos está recomendada por los europeos, pero no está recomendada por las guías americanas. ¿Cuál es esa dieta libre de pseudoalérgenos? ¿Alguien que me pueda decir? Seguramente sí saben porque todos llegan con esa dieta a la consulta. ¿Qué les dicen a un paciente que les llega con ronchas de una semanita o 5 días y qué les dicen que no puede comer? ¿O les dicen que siga su dieta normal? ¿Les dicen o no les dicen? ¿Que haga una dieta o que no haga una dieta? Sí les dicen, ¿verdad? ¿Y qué les dicen que se le quite? Lácteos, ¿qué más? Chocolates, ¿qué más? Fresas, ¿qué más? Cacahuates, fresas, ok. Esos alimentos son pseudoalérgenos. Cuando el paciente a mí me viene, y les voy a explicar, tal cual yo le digo a la mamá en la consulta. Sí, es que el doctor, mire, se ronchó, tiene 7 días y me dijo que le quitara el cerdo, las fresas, el limón, los cítricos, el cacahuate, los pescados, el chocolate, todo. Primero, el primer objetivo de esta práctica es saber que la primera causa es una infección y no un alimento, ¿sí? Segundo, una dieta libre de pseudoalérgenos. Les explico. ¿Por qué se les quita este tipo de alimentos, señora, de su dieta? No porque son alimentos que yo ahorita, la doctora Canerva le está diciendo, es que su hijo es alérgico al chocolate, a la fresa, al cacahuate, etcétera, etcétera, etcétera. No, porque esos pseudoalérgenos se llaman pseudoalérgenos porque son alimentos ricos ¿en qué? En histamina. Todos los productos de la fermentación como el queso, los panes, el vino, frutos secos, cacahuates, fresa, pescados, porque los pescados tienen algo que se llama histidina, que se convierte en histamina. Todos esos alimentos son ricos en histamina. Entonces, ¿qué yo le digo a la mamá? No, señora, no es que su niño vaya a ser alérgico a la fresa, al cacahuate, a todo esto, no. Es que por ahorita que tiene ronchas, él está liberando mucho en su cuerpo una sustancia que se llama histamina. Y si yo le doy fresa, que de por sí ese alimento contiene mucha histamina, si yo le doy chocolate, que contiene mucha histamina, se me va a enronchar más. Y después ya yo no voy a saber si realmente era alérgico al chocolate o era nada más propio de la histamina que él está liberando por su curso de uso urticaria, que probablemente fue una causa infecciosa, ¿sale? Entonces, solamente por el curso de la enfermedad viene esa dieta libre de pseudoalergenos, pero hay que explicarle al papá por qué, hay que saber por qué quitamos esa dieta, ¿sí? No sé, bueno, a mí no me tocó cuando yo di alergia en la universidad, ni mucho menos ahora que me dijeran que esos eran los alimentos que daban alergia, ¿sí? Los alimentos alergénicos, potencialmente alergénicos, ya se los comenté. La leche, el huevo, el trigo, la soya, pescados, mariscos y cacahuates y frutos secos. Pero todos los demás, que si la fresa, que si el cerdo, que si el chocolate, es porque potencialmente tienen histamina, ¿sale? Entonces solamente por ese curso, de ese momentito de esa enfermedad, es que se le va a quitar esos alimentos de la dieta, no por el resto de su vida, ¿sí? Entonces la guía americana no recomienda hacer esa dieta de eliminación,
la prueba de suero autólogo es recomendada por las guías europeas, los americanos ya no la recomiendan. El uso del Atra o Montelukast es recomendado en un tercer paso y aquí en los americanos ya en un segundo paso de manejo. Antihistamínicos H2 los europeos no lo recomiendan y aquí sí lo recomiendan los americanos. Los de primera generación no están recomendados. Ya vimos que tanto los americanos como las guías mexicanas sí recomiendan por su efecto sedante nada más en las noches, y el uso de esteroides sistémicos durante exacerbaciones hasta 10 días, y estos los americanos dicen de hasta 1 hasta 13 días. Otras terapias alternativas, el omalizumab. Entonces este es el versus o la comparación que está mostrando las guías americanas y las guías europeas frente al manejo de urticaria. ¿Qué se tiene que llevar el pediatra de esta plática? Aparte de lo muy importante de los pseudoalergenos, acuérdense los alimentos que producen mucha histamina y que esa dieta no va a ser de por vida en el paciente, es clasificar de acuerdo al tiempo de duración. En urticaria aguda, aquella de menos de 6 semanas de duración, y en urticaria crónica, aquella que dura más de 6 semanas. Identificar la causa entonces de la urticaria según el tiempo de evolución. Recordar estas cosas: en urticaria aguda, causa número 1, infecciones, y ya en segunda instancia, medicamentos o alimentos. Y en urticaria crónica, ojo, porque hay alto porcentaje que sea una urticaria crónica por producción de anticuerpos. La primera opción de tratamiento siempre van a ser los antihistamínicos de segunda generación, y lastimosamente, si después de haber estudiado todo el paciente y de haberle hecho todos los estudios no mejoran, pues es un gran porcentaje de estos pacientes que van a tener una causa idiopática. No vamos a saber la causa, y estos son más frecuentes en pacientes adultos. Y con esto yo termino hoy. Aquí les dejo mis datitos, las ronchitas que nos acompañan siempre todos los días. ¿Alguna duda, preguntita? No. El síndrome de Stevens-Johnson, principalmente la etiología, el síndrome urticaria, como vimos, la manifestación y la fisiopatología es célula cebada, expresa inmunoglobulina E. Eso es una reacción de hipersensibilidad del tipo 1. El síndrome de Stevens-Johnson es una reacción de hipersensibilidad del tipo 4C, en donde vemos afección de los linfocitos T, principalmente CD8 citotóxicos, atacan al antígeno y crean todo este tipo de lesiones, que sí pueden ser lesiones que inicialmente el paciente va a tener una lesión macular, eritematosa, pruriginosa, ardorosa, pero no tiene la clásica lesión de Aborn, no palidece a la digitopresión, tú la tocas y queda rojita, y es más que todo tipo vasculítica, ¿sale? Y bueno, ya con la posterior evolución de Nikolsky positivo, denudación de las células, plictenas y la aparición de afección de mucosa. Pero es una fisiopatología totalmente diferente. ¿Vale? Dígame. Sí, doctora. Había usted comentado de las crónicas de las colinérgicas, de los ejercicios. Me ha tocado ver 2 casos en niñas que hacen ejercicio de la axila, y no sé qué pueda recomendar. Sí, en las guías no lo mencionan aquí, pero sí hay un antihistamínico que sí mejora mucho en las urticarias, principalmente colinérgicas y por calor, y es la hidroxicina. ¿Sí? Hidroxicina GIL, calor, la H, hidroxicina. Y aquellos pacientes que tienen urticaria por frío, C de cold, ahí usamos más que todo hasta ciprofloxacin. ¿Sí? Pero son urticarias que a veces tenemos que escalorar como Montelukast y ciclosporina. Y lo mismo las chicas que ya de 11, 12 años tal vez empiezan a utilizar pero pastillas. Sí, más que todo ahí
indicar el tipo de lesión, porque pueden ser unas lesiones papulares, eritematosas, más que todo por irritación. Siempre tenemos esta epidermidis en toda nuestra piel, entonces muchas veces al hacer eso con el rastrillo salen estas papulitas, no son más que todo ronchitas, son como papulitas eritematosas, no es una roncha, no es un abón, sí irrita mucho. Y por el rastrillo lo que hacen es que se colonizan un poquito más con estafa, entonces eso es lo que hace una inflamación y se sobreinfecta. Pero más que todo no es urticaria, son como papulitas eritematosas, es una reacción local. Manejo tópico, alguna cremita secante, utilizar algún antiséptico tópico, ¿sí? Evitar, yo lo que les recomiendo es que cuando hacen ejercicios el tipo de licra que usan al sudar, porque si usan un licra que no hace buena transpiración, ahí es donde hacen más foliculitis principalmente, o usar más shortcitos, ¿no? Porque sí, como que les empeora. También depende mucho del tipo de licra que usen al ejercicio. Gracias. Sí. Doctora Fernando Córdoba, en relación a los manejos en el resto de lo que es pediatría, es frecuente pues, un 5% a veces que ingresa por urticaria al servicio. Según las guías que nos menciona, estaría proscrito ya el uso de cláusulas de difenidramina, un antihistamínico de primera generación. No he visto yo, hasta ahorita no hemos tenido un caso que el paciente tenga efecto adverso de sedación profunda. No hemos observado varios años, pero según las guías, estaría proscrito el uso de difenidramina. No está proscrito, no lo pone como un medicamento que sea la primera recomendación o sugerencia. Para usar algo más que todo de primera generación lo recomiendan por el uso sedante, pero digo, todos hemos tratado a esos pacientes y todos hemos tenido ese paciente en la consulta y a la mamá de ese paciente, ¿no? Entonces hay casos y casos, hay que individualizar mucho y personalizar mucho también el manejo con el paciente y con el familiar del paciente. Si es un efecto que le podemos decir, se le puede agregar un antihistamínico de primera generación diciéndoles, uno, va a estar dormido todo el tiempo, señora. Recuerden que los antihistamínicos de primera generación causan un sueño no reparador, ¿sí? Eso es muy importante decirles, porque la señora te va a decir, pues es que se duerme, doctora, y sigue con sueño, y se sigue dormido. Entonces es un sueño no reparador el efecto que tiene el antihistamínico de primera generación. No está proscrito, no es la primera opción que ponen en las guías, pero no está proscrito. Y si es algo que tenemos a la mano para, más que todo, causar un efecto de disminución de la ansiedad, ¿sí? Podemos utilizarlo. Gracias. Sí. ¿Otra preguntita? Le agradecemos muchísimo por decir la doctora Canieva. Esperemos que no sea la última. Muchas gracias. Como anuncios, les comento que para el mes de octubre vamos a tener dos actividades para los socios. Un taller que va a ser de endocrino y una ponencia excelente también, para que estén pendientes en las redes y pues en nuestro chat de la sociedad de las invitaciones. Y también vamos a tener un curso de paz BLS para los días 25, 26 y 27 de octubre, para quienes estén interesados. Ya saben que para los socios pues, es un curso un poquito más económico. Pues bueno, muchas gracias por su presencia y nos estamos mostrando un pequeño vocabulario.